La palabra filiación proviene del latín, del vocablo latín filus, que significa hijo, y entonces lo restante significa relación, es decir, la relación con los hijos. El concepto de filiación, el derecho, significa que es un derecho jurídico existente entre dos personas donde una es descendiente de la otra, ya sea por un acto natural o por uno jurídico. Un acto natural como un nacimiento, es decir, algo biológico, o por un acto, por ejemplo, como una adopción, como veremos más adelante. Se puede terminar por la ley o por el reconocimiento voluntario. Lo que quiere decir que son las relaciones existentes entre unas personas que son descendientes de otras sin importar el grado. Es decir, que un abuelo sigue teniendo filiación con un nieto, aunque la filiación directa es con el hijo. Entonces, se dice también que lo que pretende la filiación es ubicar al hijo, porque ya el padre tiene como está determinado en el lugar en el que se encuentra, entonces pretende ubicar al hijo en un árbol genealógico, por así decirlo, determinado. Existen dos tipos de... Ok, la filiación puede ser consanguínea o adoptiva. Consanguíneas son aquellas en donde el hijo es concebido y nacido dentro del matrimonio, y los segundos son los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Lo importante aquí es destacar que ambos tienen los mismos derechos, que unos no son más por haber nacido dentro del matrimonio y otros son menos por haber nacido fuera del matrimonio. Sin embargo, es importante rectificar que el padre debe reconocer al hijo para que estos tengan el mismo valor. Y se encuentra la filiación adoptiva, que es la que es como la creación ficticia de un hecho que jamás existió. Es decir, le da al adoptado la filiación consanguínea, lo trata igual que el filiado consanguíneo, buscando siempre la mejoría y el favorecimiento sociocultural de quien procederá a ser adoptado, porque el adoptado nunca se va a entregar a una familia para que sus condiciones socioculturales o económicas sean peores, sino siempre para una mejoría social. Las presunciones relativas a la filiación se presume, salvo por prueba contraria, que la concesión tuvo lugar en los 120 días a uno de los 300 que precedieron el matrimonio. Hay disposiciones en cuanto a hijos legítimos y en cuanto a hijos naturales. Por ejemplo, el artículo 319 de nuestro Código Civil dice que la prueba de que un hijo es legítimo es el acta de nacimiento, debidamente inscrita en el registro del Estado Civil. Y que si no hay un acta de nacimiento como tal, que entonces se debe proceder a la posesión de Estado. En cuanto a los hijos naturales, entonces el padre debe de ir y entonces dar fe de que esa persona, ese recién nacido, es su hijo para poder constatar. Esa sería la prueba. Cambia la diapositiva. Disposiciones comunes a la afiliación legítima y a la afiliación natural. En cuanto a esto, también cabe destacar que el Código Civil trata de darle el mismo trato a ambos hijos, sin importar que nacieran en condiciones distintas, porque lo importante es el valor de la persona, no la circunstancia en la que nació. Cambia. En cuanto a la duración legal del embarazo y la época de la concepción, en nuestra legislación existe una duración legal del embarazo y es en el que se presume que el embarazo no puede ser menor a un periodo de 180 días y no puede ser mayor a un periodo de 300 días. Lo que quiere decir que una mujer no puede durar menos de 180 días embarazada a menos que no sea por una causa prematura bastante aguda, y no puede durar más de 300 días embarazada a menos que no sea por una causa bastante fuera de lo común. Entonces, si el hijo nació 180 días posteriores a que iniciara el matrimonio, se presume como un hijo legítimo. Y si nació 300 días antes, 300 días como límite de que finalizó el matrimonio, también se reputa como hijo legítimo de esa persona. Nuestra Suprema Corte de Justicia dice en cuanto a esto que solo basta establecer uno de los 2 días de la concepción para que el hijo se presuma legítimo, porque si uno de estos 2 días se ubica dentro del matrimonio, si la concepción se hizo, o sea, el periodo de concepción es de 48 horas, entonces si ese periodo de 48 horas se ubica al día de inicio del matrimonio o como máximo al día del fin, entonces se presume como un hijo legítimo. Cámbiala.
La posición de Estado es un conjunto de circunstancias de hecho que tienen valor de derecho en el estado civil de las personas. La posición de Estado lo que quiere decir es que la persona va a buscar a un determinado estado civil, probándolo de ciertas maneras, como son las siguientes. Por ejemplo, para probar filiación entre padres e hijos, primero el hijo tiene que haber llevado el apellido de esa familia por un tiempo determinado. Segundo, los padres tienen que haberlo tratado como hijo y el hijo haberlo tratado a ellos como padre. Y en tercer lugar, la sociedad, tú tienes que haberlo visto a ellos como una familia. Sí, tienen que parecer una familia y que el padre trate a hijo como tal y todo eso. Cámbiala. Entonces, en cuanto a la afiliación, surgen ciertos, digámoslo así, como ciertos deberes y derechos, entre los cuales se encuentran la vocación sucesoral del hijo en la sucesión de los padres y viceversa, lo que quiere decir que tienen ciertos derechos en cuanto al dejar un testamento o recibir una herencia. También tienen patria potestad, que es el hecho de tú decidir sobre tu hijo, obligación de manutención en la cual los padres están obligados a proporcionarle a los hijos todo lo que necesiten para su desarrollo físico e intelectual hasta la mayoría de edad, y la determinación del apellido en la cual se pretende, por ejemplo, el Estado Dominicano pretende que ningún hijo carezca de tener un apellido, sino que pertenezca a una familia y que se encuentre en el núcleo familiar. Ya. Ok, entonces las acciones relativas a la afiliación son las siguientes. El Estado de las personas tiene reglas comunes, eso, que es, por ejemplo, el Estado de las personas tiene una gran importancia ya que es la situación jurídica que tenemos en la sociedad y es por ello que los derechos propios de las personas y que se derivan en este Estado están protegidos por procedimientos que llamamos acciones de Estado o simplemente acciones de filiación, a través de las cuales se persigue defender los mismos cuando se interrumpe o se atenta contra el ejercicio de estos derechos que se nos asienten. Y es el mismo ordenamiento jurídico el que permite que los titulares puedan ejercer dichas acciones ante los tribunales correspondientes. La próxima diapositiva. Las reglas particulares de estos procedimientos. Las acciones de la filiación las acciones de la filiación las tipificamos como una especie de las acciones de estado de familia. Entre sus finalidades están las de obtener el título de estado de hijo y el correlativo de padre o madre, emplazando dentro del plazo correspondiente, o al contrario, anular un título de estado de hijo o sus correlativos de padre o madre a aquellos que detentan ese estado sin ser suyo. Ambas acciones provienen de un supuesto hecho que les precede y es el de la existencia o inexistencia del nexo biológico de la generación. Siguiente diapositiva, por favor. Las acciones de Estado poseen ciertas características que las hacen distintas a otras acciones, que son, por ejemplo, la inherencia o personalidad marcada, que es una consecuencia de la filiación, que básicamente es como una cualidad personalísima. Esto indica que el ejercicio de dichas acciones, por lo general, suele quedar reservado a los protagonistas de la afiliación que se impugna o se reclama. También está el poseer la afiliación, una cualidad denominada extra commercium, que las características suelen basarse en las mismas que son indisponibles, irrenunciables, intransigibles, imprescriptibles, no susceptibles de alineamiento y no pueden ser objeto de transacción o de compromiso. Y por último, quedan exceptuadas de la acción subrogatoria y de acto de conciliación. También son acciones que se caracterizan por ser ceñidas a la intimidad y a los otros valores personales de las unidos en la afiliación. Eso justifica las restricciones en las que se refiere a la admisión de las demandas. También el interés público preside al ejercicio de estas acciones y la particular eficacia y ejecutoriedad de las sentencias evacuadas producto de los procesos de filiación
lo que se traduce en lo especial a la naturaleza de estas acciones. Siguiente diapositiva.